Hola a todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, que busque conocerte más y mejor. Gracias Señor te doy por todo lo que nos das. Amén. Bienvenidos al módulo de Hechos de los Apóstoles, lección 19. Pablo y la ley romana. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el capítulo 22. Bien, comencemos. Hechos capítulo 22, versículo 1 al 5. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo también este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo comienza su defensa hablando en hebreo. Como hablaba en hebreo, la multitud guardó aún más silencio, porque descartaron la idea de que él era gentil. Él se identificó como judío, nacido de Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Vemos que Pablo no los culpa de haberlo golpeado porque hace tiempo atrás, antes de su conversión, él hubiera hecho lo mismo. También les recuerda que él perseguía hasta la muerte a todos los que creían en Jesús. Mandaba a la cárcel tanto a hombres como a mujeres. El sumo sacerdote y los ancianos eran testigos de que incluso Pablo llegó al extremo de pedir cartas de autorización para hacer una persecución en Damasco. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que estás ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Después de aquella presentación, Pablo relata su conversión, cómo yendo a Damasco, una luz que descendió del cielo lo había rodeado, por lo cual cayó al suelo. En ese momento oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él respondió: ¿Quién eres, Señor? Aquella voz le dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Estas palabras no iban a ser olvidadas por Pablo, incluso después de tantos años. Pablo aclara que en aquel momento no estaba solo. Quienes lo acompañaban también vieron la luz. Si bien podían escuchar la voz, no podían entenderla. Respondiendo dijo: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que estás ordenado a hacer. A causa de la gloria de la luz, había quedado ciego, por lo cual tuvo que ser llevado de la mano hasta Damasco. El Señor envió a Ananías
para que Saulo pudiera recuperar la vista. Él mismo le dijo que Dios lo había escogido para que fuese testigo ante los hombres. Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que la mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hasta antes del testimonio de Pablo, solo sabíamos que él predicó a los judíos griegos, los cuales se opusieron a él e intentaron matarle. Pero ahora Pablo nos dice que antes de aquellos acontecimientos, él había ido a orar al templo y en ese momento vio al Señor que le decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo reconoció que en Jerusalén no sería aceptado fácilmente, porque todos sabían que él encarceló y azotó a los creyentes y que consintió la muerte de Esteban. En respuesta, el Señor le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo 22 al 30. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le habían de dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. La multitud escuchó atentamente a Pablo hasta que mencionó a los gentiles. No podían aceptar que Dios salvara a los gentiles. Fue entonces cuando todos gritaron a una voz: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Pidieron su muerte e incluso arrojaron sus ropas y polvo al aire, todo como una señal de que su rabia no iba a ser apaciguada hasta verlo muerto, y también de que rechazaban su mensaje. Viendo que la situación no iba a mejorar, el tribuno ordenó que metieran a Pablo a la fortaleza y así averiguar por qué deseaban su muerte. Una vez dentro, el tribuno ordenó que examinaran a Pablo con azotes, lo cual consistía en torturarlo con un látigo de cuero, mientras que le hacían preguntas. Muchos que pasaban por esta tortura morían o quedaban lisiados de por vida. Mientras lo preparaban para azotarlo, Pablo preguntó al centurión: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? El centurión de inmediato lo hizo saber al tribuno, el cual se apresuró para preguntarle a Pablo si en verdad era romano. Era poco común conocer a una persona no romana con ciudadanía romana. Uno tenía que hacer algún mérito o pagar por ello. El tribuno se sorprendió de que Pablo fuera un ciudadano romano. Incluso admitió que él mismo tuvo que comprar con mucho dinero su ciudadanía. Pablo le dijo que en su caso él había nacido romano. Esta afirmación indica que sus padres o abuelos habían adquirido la ciudadanía romana. Pablo, por su ciudadanía,
tenía el derecho a un juicio previo antes de ser castigado. Si el tribuno hubiera procedido a castigarlo, él mismo estaría quebrantando la ley romana, lo cual suponía su destitución o incluso su ejecución. De hecho, el encadenar a Pablo ya era un delito grave, así que los soldados lo desataron rápidamente. El tribuno, para esclarecer los hechos, optó por llamar a los principales sacerdotes y al Sanedrín. Una vez reunidos, trajo a Pablo delante de ellos sin cadenas. Bien, les dejo las siguientes preguntas de repaso. 1. Cuando Pablo comenzó a hablar en hebreo, la multitud dio gritos para hacerle callar. 2. ¿Qué maestro le enseñó a Pablo a guardar la ley? 3. ¿Qué causó la ceguera de Pablo? 4. ¿Con qué propósito el Señor le dice a Pablo que saliera de Jerusalén? Y 5. El tribuno, para interrogar a Pablo, ordenó que los ataran hasta el cansancio. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.